Jeremías 19:14. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: Tofet es un lugar cercano de Jerusalén, donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban sus niños al dios Moloc, quemándolos vivos. Se considera que es un lugar específico en el valle de Gehenna, en el corazón de Jerusalén. Jeremías como profeta, voy a introducir. Jeremías como profeta de Dios comenzó a ver la maldad del país, la injusticia, la corrupción moral. Comenzó a ver el descenso en la sociedad judía. Y fue encendido en el poder de Dios, en ese ambiente de maldad, de ver todo lo que él vio. Fue encendido en su espíritu, el espíritu profético. Y ahí nace Jeremías, siendo él un joven, es llamado y establecido por Dios como un gran profeta a la nación. Y Dios lo manda a predicar, a profetizar a Tofet, que era un lugar de escarnio, donde sacrifican los niños vivos a Moloc, a ese ídolo abominable. Y seguro que viendo todas esas cosas, se encendió el espíritu del profeta y comenzó a profetizar de la boca de Dios, a tomar de la mente y del consejo de Dios. Me gusta el carácter del espíritu profético de Jeremías. Y le dijo a Israel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Cuando un pueblo se desborda en maldad, no puede esperar el bien de Dios, sino los juicios divinos. Un pueblo descarriado y viviendo una vida de pecado solo puede esperar la mano de Dios en contra de ese pueblo. Me gusta a mí la historia bíblica y la historia de los profetas, porque fueron hombres de carácter determinantes, que atendieron la voz de Dios y profetizaron contra la maldad del pueblo, del país, aún en contra de todo. Los profetas estaban ligados a Dios, sentían como Dios sentía, creían como Dios creía, estaban alineados y no les importaba si los apedreaban, si los mataban, si arremetían contra ellos. Los profetas tenían una decisión
y definición de lo que eran, de lo que habían sido llamados, cuál era su ministerio, y había carácter en ellos. Pasur era gobernador del templo en ese tiempo. No olvide ese nombre, Pasur. Y este Pasur se airó por las palabras de Jeremías. Se airó porque la palabra profética que se le dio al pueblo era contraria. Pues el hombre de Dios, el profeta, no es complaciente, ni es popular. Él libera la palabra que recibe de Dios, habla no lo que el pueblo quiere oír, sino que el pueblo necesita oír. No es un profeta popular. Está hablando un poco de eso el día viernes por la noche. El popular es el que habla cosas bonitas y quiere quedar bien con todos, aunque el pueblo se esté muriendo y derribando en iniquidad. El popular quiere ser atractivo, no quiere que otros se molesten por lo que él dice. El popular quiere ser amable y cortés, pero el verdadero profeta no lo es. El profeta de Dios no es popular, ni lo será nunca. Es uno de los ministerios difíciles por eso, porque él va a declarar lo que Dios está diciendo y se va a enfrentar a un mundo contrario, porque hoy el mundo quiere vivir corriendo a su manera en sus deleites y pecados, y quieren que los hombres de Dios vayamos con ellos. Los homosexuales nos llaman pastores fundamentalistas, porque dicen que estamos en contra de su estilo de vida. Pero el que es popular va a ir con ellos, va a ir con los narcos, va a ir con los pecadores, va a ir con los maridos adúlteros, va a ir con todos, y no querrá declarar nada en contra de ellos porque es popular. Y un hombre popular, tarde o temprano, se va a confrontar con Dios. Jeremías le dijo al país que vendría juicio a causa de la maldad y el pecado en que vivían. ¿Cómo no iba a profetizar en Tofet si estaban quemando los niños vivos, sacrificándolos a un dios pagano? Así que Pasur se airó por las palabras de Jeremías, se llenó de tanta ira e irritación que azotó al profeta. Luego mandó que lo encerraran en un cepo y debían ponerlo en la puerta de la ciudad, donde fuera humillado a la vista de todos. Un cepo era un instrumento de tortura. Jeremías estaría con dolor constante por 24 horas, en una posición extrema. Su cabeza estaría en cierta posición, el cuerpo contorsionado completamente, con los brazos cruzados, y debería permanecer en esa posición hasta que fuera torturado toda la noche y todo el día. El cepo era de madera con unos orificios donde él
metía sus manos y sus pies y lo amarraban por el otro lado 24 horas y lo pusieron en la entrada de la ciudad para que todos lo humillaran con palabras, con odio. Ese era el profeta. La pregunta es, ¿cómo Dios permitió eso? No olvide que estaba denunciando el pecado. Y algunas veces Dios permite que nos pasen cosas para formar nuestro carácter. Y ya que lo representamos a Él, vamos a tener a muchos enemigos gratuitos que nos odian, que nos malquieren, que nos vituperan. Y eso es normal en el Evangelio. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y Jeremías, en una condición angustiosa, soportó un día de vergüenza. El profeta sabía desde su juventud que su llamamiento era profetizar, proclamar el mensaje eterno al pueblo de Dios. Y él sabía que defendería su llamado a costa de su propia vida, de su propia vida. Quiero hablarles un poco del llamado de Jeremías. Jeremías 1:5 dice: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Miren qué honor, qué privilegio más grande. Cuando él estaba siendo entretejido en el vientre de su madre, Dios estaba allí cuidando de que los genes de este muchacho fueran genes proféticos de alto nivel. Desde su nacimiento Dios estaba cuidando de él. Dijo: antes que nacieras en el vientre de tu madre, que fuese formado, te conocí, Jeremías. No llegaste al mundo por la casualidad. Viniste al mundo con un manto profético. Eres especial. Antes que nacieras, te santifiqué. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista cuando María llegó a visitar a su prima Elizabeth? Y cuando llegó Elizabeth y saludó, Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre. Fue ungido con la presencia de Jesús en el vientre de María, preparado para el ministerio profético. Pero este Jeremías dice que fue santificado desde que nació, desde su nacimiento. Algo sobrenatural surgió en la vida del niño. Y dijo: te di por profeta a las naciones. No lo olvides. Y Jeremías responde: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un niño. Me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. El punto es que el hombre que tiene un ministerio profético, o la mujer, son dotados de parte de Dios, ungidos para tal fin.
Y cuando un hombre o una mujer de Dios es ungido como profeta, lleva sobre él una unción, una carga por liberar la voz de Dios, una responsabilidad para anunciar el nombre de Dios, para denunciar, para provocar despertamiento, para producir vida. Es uno de los ministerios lindos. Y el profeta es ungido, es apartado, es santificado para el propósito eterno. Aquí este muchacho, igual que Moisés, está diciendo: soy un niño, no sé hablar. ¿No te habrás equivocado? No, Jeremías, desde antes que nacieras yo te conocí y te santifiqué. Aquí no hay error. ¿Por qué los hombres siempre estamos poniendo excusas? No, Señor, soy un niño. ¿Y qué le importa a Dios que seas un niño? No, Señor, no sé hablar. Le dijo a Moisés: ¿y quién te hizo la lengua? Ese no es un problema para Dios. Si Dios te llama, aunque seas tartamudo, hablarás en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios te llama y si Dios te unge, aunque eres un niño, serás convertido en un niño gigante para gloria de Jesús. Amén. Miren a Jesús. A los 12 años Jesús estaba sentado con los doctores de la ley, los hombres de alto pensamiento y conocimiento en la Torá. Los doctores de la ley estaban impresionados oyendo la sabiduría con que hablaba a sus 12 años. Así que no argumentos. El que es llamado es llamado. El que tiene una unción no va a parar. La unción es como una carga. Es una carga en la vida nuestra. Tu corazón siente la pasión de hablar, de proclamar. No puedes estar callado, aunque te quieran matar, aunque te compliquen la vida, aunque te llenen el camino de odio y te tiren o te lancen situaciones al camino tuyo. La carga que llevas no te permitirá estar callado. Hablarás, profetizarás, declararás todo el mensaje que Dios entregó a tu vida. Eso es una carga. La unción no te permite temer a los hombres. La unción no te permite temer a los hombres. Te convierte en un hombre fuerte, sólido, eficaz, con denuedo, audacia, valentía, determinación. Así que está Dios llamando a Jeremías y le dice algo más. Jeremías nos dice que Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Qué impresionante momento este. Dice que Dios extendió su mano y tocó su boca. Extendió su mano y tocó su boca. Dígale: toca mi boca, Señor, toca. Dígale: vamos, toca mi boca. Pero dígalo, por amor de Dios. Toca mis labios, dígale, por favor, tócalos. Fíjese que Dios se especializó en eso. ¿Para qué Dios toca la boca de este muchacho? ¿Por qué? Porque él tiene miedo, porque él no tiene confianza, porque él cree que es un niño, porque cree que no puede hablar. Y tocó sus labios para poner fuego en sus labios. Fuego, fuego, fuego.
Isaías vio al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían el templo. Y vio serafines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies. Y uno de ellos exclamó diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías vio aquel escenario, cayó de rodillas, temblando, y dijo: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de la gloria. Y dice que un serafín voló al altar y tomó un carbón encendido y se lo pasó por sus labios. Y dijo: esto ha quitado tu pecado y tu culpa. Pero lo que el ángel o el serafín estaba haciendo era tocando sus labios. En el momento que Dios toca tus labios, te conviertes en un hombre de fuego. Porque el profeta no puede ser pasivo. El profeta tiene fuego en su corazón. Tiene una unción sobrenatural para anunciar, para denunciar, para proclamar, para inspirar, para levantar vida en medio de un pueblo a través de la palabra profética de Dios. Y debe ser un hombre de coraje, de enorme estabilidad, de excelente vida moral, para que el diablo no lo acuse como acusó a Josué. Necesitamos ministerios proféticos que sean tocados en los labios y que lleven fuego para proclamar el mensaje eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tocó sus labios y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Qué responsabilidad! Te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Qué trascendente es la labor profética. ¿Cuál era la función? Arrancar y destruir plantas que el maligno sembró, fuertes que el maligno levantó. La voz profética, mientras se lanza, se arrancan y se destruyen cosas malignas para arruinar y para destruir. Para arruinar y para destruir. Porque la iglesia es como una viña. Cuando la iglesia se descuida, entran hasta serpientes, puercos monteses y zorras. Zorras. Mujeres que entran en la conquista de hombres, homosexuales pervertidos, lesbianas en la iglesia, adúlteros y fornicarios. Y toda esa peste entra hasta que surge una voz profética para arrancar esas semillas de las tinieblas, para arruinar, para destruir. ¿Saben cómo es eso? Como el glifosato, como el veneno que usted riega y de pronto va a ver aquello quemado y convertido en nada, para que el bien de Dios se levante. Pero ahí es donde un profeta requiere determinación. ¿Cuál fue la palabra de Jeremías? Vamos a verlo. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella,
porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Cómo se requiere hoy? Hablando aquí en confianza, solo lo vas a ver en la televisión y la radio, pero escúchelo. Uno ve en la iglesia un montón de muchachos amanerados, manos quebradas, y los ve con las cejas extraídas, parecen señoritas, y con pantaloncitos todos pegados que ni caminar pueden, afeminados, parecen señoritas. Aquí se quiere una voz profética para que esta peste no dañe la obra de Dios, para que esta inmundicia no cause destrucción a la obra de Dios. Estas semillas deben ser arrancadas, destruidas. Pues todo este mal va creciendo en la vida de la iglesia. Y en la misma iglesia tenemos mujeres que no quieren hombres, quieren mujeres. Ahí es donde surgen las voces divinas. Yo le digo, ¿vos sos hombre o sos mujer? ¿Sos de esta vida o de la otra? ¿Qué eres? Porque el diablo los engaña y dice, sos bonito, horrible, se ven odiosos. Porque Dios creó hombres y mujeres. Griten los hombres por la bendición de ser hombres. Y ustedes mujeres por ser mujeres. Allá había quema de niños y una inmoralidad suelta. Para eso aparece la iglesia y los dones de Cristo, para confrontar los males, para derribar esas fuerzas. Pero no solamente en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Para derribar, para destruir los altares de ocultismo, de satanismo y todos los males que van contrarios al plan de Dios en una ciudad. Porque la voz profética no es aquella que, así, hijos míos, dice el Señor, y empezamos a temblar. Si de esos abundan, sino los hombres serios que pueden hablar a gobiernos, a gobiernos municipales, a gente importante en la ciudad, a políticos corruptos. Los profetas fueron a la casa de los reyes y le hablaron en nombre de Dios. Jonás llegó a Nínive y dijo, arrepentíos, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Jonás no quería ir porque era nacionalista. Y aquellos habían causado daño a Israel. Y ustedes saben todo lo que tuvo Dios que hacer para ordenarle que fuera, y fue. Pero cuando oyeron el mensaje profético, hasta el rey ayunó, hasta el perro de la casa ayunó, y los animales del campo, y todo el pueblo ayunó pidiendo misericordia. Por eso le decía, un profeta lleva un fuego adentro, un fuego, una unción que es como un fuego que quema, que no te puede permitir estar callado, tienes que hablar. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, repito, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y plantar. Donde arrancaste la planta que el maligno sembró, entonces siembra una planta de Dios, una semilla eterna. El verso 3 del capítulo 20. Al día siguiente Pasur,
sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no te ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregará en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Para hacer eso, un profeta debe tener coraje, debe tener denuedo. Es que una razón por qué la relación hereditaria no era conveniente para el oficio del profeta es que cada uno de los profetas debería ser una clase muy especial, muy especial. Ustedes ven que no hubo nunca papá profeta, hijo profeta. Los que heredaban a los profetas eran los siervos de los profetas. Usted ve que habían escuelas de profetas, pero los verdaderos herederos eran los siervos, sobre quien caía la unción. Los siervos de los profetas se convertían en hijos de profetas. Aprendían viendo al hombre de Dios cómo oraba, cómo profetizaba, cómo escuchaba la voz de Dios. Se volvieron maestros al lado de los profetas. Y si usted ve en la vida cristiana, ¿a quién le queda la unción del padre de casa? A los hijos, a los que están más cerca. Ellos son los herederos. Porque hay tanta gente que pudiera gozar de la unción de un hombre de Dios, pero viven lejos, allá como los hijos de los profetas, a las orillas. Quienes disfrutan de la impartición de una unción apostólica o profética son los hijos. Son los hijos. Usted ve el caso de Elías. A quien tuvo que entregarle Elías es aquel que se quedó en Beersheba. Abandonó a Elías. Luego se le entrega Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? Un siervo de profeta, el siervo de Elías. Él tomó la dirección. Voy a hablar un poco de eso luego. Pero usted puede ver también Eliseo. ¿Quién iba a heredar a Eliseo? ¿Por qué nadie quedó en lugar profético con Eliseo? Porque el siervo de Eliseo se quedó enredado con los vestidos de Naamán, aquel hombre leproso que fue sanado en el río Jordán cuando Eliseo le dio la palabra. Pero Giesi se fue tras el oro, se fue tras la plata y sobre los vestidos, y quedó leproso por su iniquidad. Por eso no quedó ningún siervo, porque representaba años para que pudieran tomar el manto del profeta, siguiendo al profeta de Dios y aprendiendo de cómo ministrar. Eliseo no le puso las manos a nadie, no quedó nadie que representara. Lo ve que importante era un profeta, era gente especial. No era un ministerio que cualquiera podría desempeñar, no. El sacerdote no requería tantas cualidades especiales. Un hijo de carácter débil podía llevar con facilidad el oficio. Por ejemplo, los hijos de Aarón, que eran borrachos y eran sacerdotes. Y un día
borrachos llegaron, tomaron los incensarios y Dios mandó fuego y los quemó vivos. Los hijos de Elí se conseguían a todas las mujeres que velaban en el templo. Pero también ellos eran sacerdotes, pero las mujeres, ¿por qué se daban? ¿Por qué se daban? Es que una mujer de Dios tiene que ser limpia, tiene que ser íntegra, entregada, apasionada, para no dar su vida como carne para sus poseedores. Las mujeres de Dios tienen que ser honestas, puras. Digan algo. Deben llegar a sus 20, 25 años, señoritas, esperando que les llegue el momento de Dios y venir puras al altar. No haber dado al pastel, que se lo coman antes de tiempo. Que no queden como madres embarazadas, abandonadas. Que la mujer tiene que ser honesta. Imaginen que estos tipos, los hijos de Elí, se comían a todas las mujeres que cuidaban, que atendían el templo. Eso eran ellos y podían ser sacerdotes. El sacerdocio se heredaba de sus padres. Eran funciones rutinarias. Por eso habían también sacerdotes mediocres que desempeñaban el oficio simplemente por herencia. Pero el profeta no actuaba por patrones establecidos. Muchas veces tenía que programar un nuevo curso de acción, quizá muy diferente a cualquier otro. Dios les daba instrucciones que a veces eran un reto. También alegrías, motivos de pesadumbre. Anunciaban grandes peligros, como también grandes honores. Le dijo a Ezequiel: hoy te voy a quitar el amor de tus ojos, a su esposa, y no llores. A otros los puso a comer estiércol humano para dar un mensaje espiritual a la nación. Era terrible. Otro profeta anduvo desnudo en la ciudad con las campanas al aire, profetizando, porque había un sentido, un mensaje. El profeta debía estar preparado para el sufrimiento y la injusticia. Lo mismo para la comodidad y el aplauso. Tenía que ser individualista en su denuedo e inventiva. No había lugar para la mediocridad o lo cortaban. Debía tener una personalidad sobresaliente e independiente, de brillante inteligencia, ánimo, gran coraje. Debían ser todo por esto, por naturaleza, y luego dedicados a su Dios, al ministerio. Se destacaban más por el poder y los dones que Dios les daba. Así llegaron a ser los gigantes espirituales de Israel, los formadores de opinión pública, los líderes del pueblo a través de días de oscuridad, personas distintas de los demás que vivían en su entorno, tanto en Israel como en otras naciones. Me impresiona a mí esto. Estaban listos, preparados para el sufrimiento, para la injusticia, sin llorar, sin quejarse. Eran hombres de carácter, formados como hombres. Les daba igual sufrimiento como la comodidad o aplauso de la gente. Eran hombres de denuedo.
se paraban con valor a profetizar, aunque sabían que podían matarlos a la vuelta de la esquina. No eran mediocres, eran de una sola pieza, como las vestiduras de Jesús. Debían tener una personalidad sobresaliente, de brillante inteligencia. Escuchar la voz de Dios y grabar esa voz de Dios y anunciarla como la recibió. Es porque la gente de Dios no es tarada, la gente de Dios es brillante. ¿Dónde están los brillantes esta mañana? Algunos, bueno, díganlo con amor, con valentía, como que lo creen. ¿Dónde están los brillantes de la cosecha? Otros ni se lo creen. Brillamos con el brillo de Dios, con la inteligencia y la sabiduría de Dios para hacer cosas grandes en un mundo perdido como el que vivimos. Entonces usted se da cuenta que el profeta no era cualquier persona, era brillante, tenía coraje, niveles altos de autoridad. Y cuando hablaba, el pueblo temblaba, temía. Otros se indignaban queriendo romperles la vida, como Pasur. Y en el verso 7, en medio de la terrible lucha, después de 24 horas puesta en un cepo, su cuerpo molido, humillado por todo el pueblo, le dice a Dios: me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué ministerio más complicado? Habría que estar ligado a Dios con una convicción profunda para no abandonar el camino. Sentir las burlas de todos, el escarnio de todos, la violencia. No es un camino fácil para nadie. Y dije: no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más en su nombre. Y luego, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había una unción en este hombre tan poderosa que se había metido en sus huesos. Era como un fuego ardiente. Escúchelo. Era como un fuego ardiente. Una unción sobrenatural había embargado su vida. Una unción sobrenatural se había posesionado hasta de sus huesos. Ahí donde se arraiga la iniquidad en los huesos para ser traspasada a otras generaciones, enfermedades, pecados, inmoralidad, ahí se arraigó la unción para santificarlo desde niño.
Y la unción en este hombre era como un fuego ardiente metido en sus huesos. ¿Entiende por qué no se puede callar la voz de un hombre ungido? ¿Por qué un mensaje suyo traspasa generaciones y naciones? Muchos quisieron callar mi mensaje a través de los años. Y muchos vinieron para que yo cambiara mi línea. Pero cuando tienes una unción introducida hasta tus huesos, no puedes callar. Tienes que hablar y seguir hablando y profetizando y proclamando lo que Dios ha puesto en tu vida. No vas a callar jamás, porque es una unción que está hasta dentro de tus huesos. Apláudelo fuerte, celébralo. Y eso es lo lindo, pues. Muchas veces la gente no entiende esto, pero esto es fantástico. La unción que había en él era tan poderosa que no le permitiría jamás estar callado. A pesar del mundo hostil en que vivió, a pesar de la situación temible que había a su alrededor, no obstante, había dentro de mí como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tenía que seguir hablando. Ahora estoy viendo la continuidad de este verso, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Aquí es donde se necesita carácter, porque los enemigos, aquellos que nos malquieren, los que aborrecen oír las verdades del Evangelio de Cristo y que nos escuchan anunciar, debo decirles, estarán viendo y esperando el momento de nuestra debilidad o de nuestra confusión en medio de las voces. Hay tantos hombres de Dios que han abandonado el ministerio por la persecución, por las críticas, por las murmuraciones. Hay tantos hombres que han dejado el ministerio abandonado porque no soportan oír los males en una sociedad. Pero el hombre que tiene carácter irá contra sus enemigos, los derrotará, y Dios peleará por él y los dejará humillados, avergonzados, y Dios lo pondrá en alto. Amén. Aderezará mesa delante de sus enemigos, mostrará que Dios está con él o con ellos. Nunca los dejará solos, nunca los abandonará. Pero ahí es donde la persona de Dios muestra el carácter, el valor, la valentía, la audacia para enfrentar a sus enemigos y nunca mostrarles miedo aunque estén temblando. Nunca. Porque si le muestras temor a tus enemigos, caerán sobre ti y van a arruinarte y van a destruirte. Es cuando ves un perro en la calle y les tienes miedo, se te va a tirar encima. Huelen tu temor. Así es el diablo, huele tu temor o tus temores. Por eso nosotros debemos ser gente que confía en Dios y no tenerle miedo ni al diablo ni a nadie, porque Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un hombre de Dios tiene que pararse sólido y creer que Dios nunca va a dejarlo solo ni abandonarlo,
en medio de las grandes batallas de la vida, es cuando Dios es más grande en nuestro favor. Nunca nos ha dejado, dígalo, nunca nos ha dejado. Vea cómo es el mal. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero dice Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Me gusta esta porción que dice que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. A veces Dios nos hace pasar por angosturas y uno siente que, no sé si ustedes han sentido, y uno siente como que se fue y nos dejó solos. Pero no es así. Alguien dijo: porque cuando Dios calla es porque está trabajando, está moviendo sus teclas. Porque Él dijo: el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el diablo nunca los engaña. Se fue, te dejó, te abandonó. Mentiras. Está allí viendo cómo, qué tecla va a mover para sorprenderte, para hacer milagros en tu favor. Dios es bueno y ha sido bueno siempre. Lo que pasa es que nos prueba para conocer nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nos prueba para ver dónde tenemos el corazón, cuánto lo amamos, cuán firmes somos. Porque cuando nos prueba es porque está pensando en elevarnos. Porque si somos fieles en la prueba, Dios nos hace trascender en el nombre de Cristo. Dios nos mueve a otras direcciones. Las pruebas son necesarias, y en medio de las pruebas nos sacude el polvo que se nos ha pegado. Dejamos de ser débiles para ser fuertes. Lo importante en medio de la prueba, mientras estamos pasando una dificultad como justos, debemos ser sólidos. No murmure, no cuestione a Dios. Cuando más veo la dificultad, más quiero bendecirlo. No deje que Satanás llene tu mente de cosas negativas. Dios es Dios aquí o en cualquier parte del mundo y te sacará adelante y moverá el cielo y la tierra para poder bendecirte y ayudarte y protegerte. Solo que Él llega no cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Pero diremos: sabré esperar en ti, Señor, sabré esperar en ti. Dígalo conmigo: sabré esperar en ti, en tu momento, en tu kairos.